Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de la Carta a los Romanos y a continuar en el capítulo 8 que ya hemos venido analizando hace varias semanas. Y el día de hoy vamos a estar en la porción del capítulo 8 desde el versículo 19 al 22. Romanos 8, 19 al 22. Dice la palabra del Señor: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Padre, esta mañana venimos delante de tu presencia, agradeciendo en primer lugar la libertad que tenemos de estar reunidos y escuchar tu palabra, Señor. Y te pedimos, Padre, que a través de ella tú transformes nuestra mente, nuestra manera de pensar a la tuya, Señor, y podamos vivir una vida, Señor, que aplique estas enseñanzas y te honre, Señor. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todo este capítulo 8, la verdad que es de hecho el capítulo más extenso de toda la carta. Hay varias secciones que son fundamentales para poder ir cada vez más entendiendo nuestra condición, como dice, como hijos de Dios. Les recuerdo que este capítulo 8 inaugura con el versículo 1, que es francamente la declaración más hermosa que pudiésemos nosotros como cristianos escuchar. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Parte diciendo que no hay ninguna condenación. Eso, mis hermanos, realmente, como decía la alabanza, somos inmerecedores. Y no solamente somos inmerecedores, porque esa es la primera parte, la cual ya de por sí es gigantesca, sino que además somos merecedores, ¿no es cierto?, de esa condenación. Entonces, cuando entendemos de mejor forma que el no ser o no estar sujetos a condenación, no es solamente que éramos quizás personas inocentes que de alguna manera injustamente estábamos bajo algún tipo de condenación, no, sino que como humanidad, como seres humanos, descendientes de Adán, somos también culpables y hemos sido librados de esa condenación. Y no solamente hemos sido librados de esa condenación, sino que hemos sido librados, ¿no es cierto?, de todas las consecuencias que eso acarrea. Por lo tanto, eso debiera ser siempre y permanentemente un motivo de gozo para nosotros, debido al hecho de que efectivamente al estar en Cristo, ¿no es cierto?, nuestra vida, nuestra existencia no solamente adquiere otro valor desde el punto de vista espiritual, sino que además nuestro destino representa realmente la mayor fuente de esperanza que podamos tener, no solamente en esta vida, sino para siempre. Esto supera y debe, en un hijo de Dios, superar todo, al punto que el versículo 18 del mismo capítulo 8 nos habla de qué cosa. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, aún más vamos a parar un poco el tránsito intestinal de la... Sí, ok. Ni los niños se mueven tanto. Ya. Entonces dice que nosotros, es cierto, ya somos hijos de Dios y se va a manifestar una glorificación de la cual vamos a aprender un poco hoy, pero dice el apóstol Pablo que cualquier sufrimiento existente, por terrible que pueda resultar, y eso no está desmereciendo el sufrimiento que podemos tener como seres humanos,
Todos nosotros, en mayor o en menor medida, sufrimos. Y quien lo está diciendo aquí es el apóstol Pablo. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo expresa en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, lo vimos la semana pasada, expresa todo lo que él sufrió, desde castigos físicos, abandono, naufragio, ¿no es cierto? Y aún más, después de haber recibido una revelación que él no pidió, ¿no es cierto? Dios le deja, por diríamos nosotros en buen chileno, de yapa, un aguijón que lo estuviera permanentemente torturando, atormentando. Al punto que 3 veces le pide si es posible que le retire eso, y la respuesta de Dios es categórica: no, porque mi gracia se perfecciona en tu debilidad. Y si leen el capítulo completo, van a ver la expresión del apóstol cuando dice entonces, si es un concepto de exclamación, entonces más me gloriaré. Eso, hermanos, es, diríamos nosotros, después de Cristo, probablemente, a lo menos del registro que tenemos, la persona que más sufrió por causa del Evangelio. Y entonces vemos que su experiencia de sufrimiento, que probablemente no se asemeje a ninguna de las nuestras, le hace exclamar en virtud de esta esperanza. Entonces Pablo, con mucha propiedad, no como una forma de enrostrarnos que su sufrimiento fue más grande, sino que dándonos ejemplo de decir, cualquier sufrimiento que podamos estar experimentando es pasajero. Es pasajero. Cualquier situación difícil, aunque sea por años, sigue siendo pasajero. Y nos aferramos a la esperanza de que aún, como dice la misma carta a los Corintios, aún cuando nosotros experimentemos algún tipo de dolor o sufrimiento, no nos dará Dios nada mayor de lo que podamos soportar. Nos garantiza que la prueba que hemos recibido y que estamos viviendo, la podemos soportar. Quizás a nuestros ojos pueda resultar en algún momento imposible, pero si la estamos viviendo y estamos en Cristo, ciertamente no solamente la venceremos, la sobrellevaremos, sino que además glorificaremos a Dios en medio de esa prueba. Entonces, todo eso ha sido hasta aquí lo que hemos visto, ¿no es cierto? Y lo que va a tratar en esta sección, que va del 19 al 27, pero hoy día solamente vamos a ver del 19 al 22, va a hablar del estado intermedio en que nos encontramos, por así decir, entre nuestra justificación y nuestra glorificación. Vale decir, nuestro tránsito terrenal. Y lo va a expresar a partir de la palabra gemido o gemir. Por ejemplo, el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime. Versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos. Y dice el versículo 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ¿qué caracteriza el tiempo entre nuestra glorificación y entre nuestra justificación y nuestra glorificación ya como hijos de Dios? Estamos en el mundo, no somos del mundo, ¿no es cierto? Y hay un proceso en el cual la palabra que se repite es gemir. Gemir no es quejarse. Gemir es experimentar un dolor y tener ese dolor y en algunas ocasiones incluso expresarlo verbalmente u oralmente. Pero no es un gemido de queja, es un gemido de sentir, Señor, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? No solo porque estoy sufriendo mucho, sino porque veo a mi alrededor, y aunque yo personalmente o tú personalmente no estés experimentando algún tipo de sufrimiento en particular, ves tu entorno, ves la realidad no solo de este país, sino del mundo, y realmente es una desesperanza. Es una desesperanza. Y parte diciendo esto,
porque el anhelo, y por favor, hago paréntesis, el cristiano debe ser la persona más gozosa de este mundo. El punto es que ve su entorno y, como decimos nosotros, no hay por dónde. ¿No es cierto? No hay por dónde. No se ve. Es como el entrenador que mira a la banca y dice, ¿qué pongo? Los de adentro son malos, pero ¿y acá? No hay esperanza. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, aprendemos a poner nuestra esperanza en Cristo y en el futuro glorioso que nos espera. Y esto no nos hace ser personas pasivas o personas que en definitiva no hacen un aporte a la sociedad en que se encuentran. Todo lo contrario, lo que estoy diciendo es que no pongamos nuestra esperanza en las cosas y en el mundo. Porque este mundo no solamente está caído, sino que va en dirección al despeñadero, y lo vamos a explicar ahora. ¿Ya? Dice el versículo 19, el primer gemido, porque el anhelo ardiente de la creación. Aquí la creación no habla de los ángeles de Dios, porque ellos no están sujetos a pecado. No habla de Satanás y sus ángeles caídos, porque ellos ya están condenados. ¿Recuerdan cuando Jesús tiene ese encuentro con los demonios que poseían a esta persona? Le dicen, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos ya saben, hay un destino para ellos que está, digamos, ya especificado, y es también de carácter irreversible. No se está refiriendo, por supuesto, a ellos. Tampoco se está refiriendo a nosotros, los cristianos, porque va a tratar con nosotros a partir del versículo 26 o 23. Se está refiriendo a todo lo que llamamos nosotros la naturaleza, que es la creación. Dice que la creación gime. Y porque el anhelo ardiente, versículo 19, de la creación es el aguardar la manifestación ¿de quién? ¿De la ONU? No. ¿Del Greenpeace? Tampoco. Y por favor, independiente de que los esfuerzos sean realmente nobles, ¿no es cierto? Esta es una situación de carácter irreversible. De carácter irreversible. ¿Qué está esperando la creación? La palabra anhelo ardiente, o la expresión que se tradujo anhelo ardiente, es una expresión en el griego, voy a tratar de decirla bien, ¿ya? Apokaradokia, no karaoke, apokaradokia. Y el que apokaradokie, buen aporaque. Bueno, eso es una palabra larga, complicada, pero es una palabra, en realidad es un concepto, como muchas de las palabras en los idiomas originales de la Biblia. Es como alguien que está en punta de pies, mirando, expectando, concentrado. Por ejemplo, cuando vas a un terminal, a un aeropuerto, y estás esperando a alguien, a un familiar, a tu esposo, un hijo, puede estar todo lleno, pero tú no ves eso, tú estás mirando que se abra la puerta y aparezca tu ser amado, tu hijo, quien sea. Eso es la palabra. Entonces la creación, ¿qué está esperando? Mirando, estirando el cuello. Parece que es bajita la creación, como nosotros. Entonces, está mirando, expectante, está concentrada, tiene una esperanza, pero esa esperanza no viene de otro lado que no sea la glorificación de nosotros como hijos de Dios. Ese es el punto. Hay que ver que efectivamente el planeta, desde la caída, sufre la mala administración que los seres humanos le hemos dado. Independiente de las épocas, nunca hemos hecho una buena administración de la creación de Dios. Porque aunque caída, aún la creación sigue siendo hermosa. Imagínense cómo será en la restauración. Esto incluye a los animales, pero no para que nos hagamos uno, y el hermano perro, el hermano árbol. No, son la creación de Dios que merecen nuestro cuidado y respeto, pero no tienen la dignidad de un ser humano. Por lo tanto, yo no puedo impedir
a título de algo, ¿no es cierto?, cortar un árbol si los seres humanos necesitan vivienda, calor, lo que sea. Lo que está hablando es que no lo hagamos por placer, no lo hagamos por hacerlo. No lo hagamos por los cuernos del rinoceronte, no lo hagamos por... No sé si quedan, pero el equilibrio en esto es fundamental. Y el único que le puede dar ese equilibrio es el cristiano, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Por qué la creación gime? ¿Por qué la creación está guardando esto? Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad. La palabra vanidad que está ahí significa perdió su propósito, o su propósito fue frustrado. Porque con lo bello que podemos encontrar todavía en la creación de Dios, su propósito como tal fue frustrado. Fue frustrado. Y la razón de esto la encontramos en Génesis, en el comienzo, con Adancito y Evita. Pero no los critiquemos, porque si hubiésemos sido nosotros, probablemente habría sido el mismo resultado. En el capítulo 3, bueno, el capítulo 2 primero. Primero capítulo 2. El versículo 1. No, vamos a ver el versículo 1. Es muy largo el 2. El 1:27 al 31. ¿Cómo empieza esto? Ustedes recuerdan los primeros 5 días de la creación. Dios crea todo lo que llamamos nosotros naturaleza, y el sexto día crea al ser humano. Y el séptimo día descansa Dios. ¿Ya? Descansa Dios. Eso es importante. Ahora, y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread de los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa palabra sojuzgar y señorear son traspaso de autoridad. Traspaso de autoridad. El ser humano tiene la responsabilidad y el destino de esta creación está completa y absolutamente ligado al ser humano. Por lo tanto, cuando el ser humano cae, ¿no es cierto?, cae también la creación. Aquellos animales que fueron creados con otro propósito se transforman en feroces. Aquella creación, aquel clima que inicialmente fue creado para el mayor bienestar del hombre se transforma en catástrofes. Y eso, por supuesto, agudizado por la mala administración del mundo, como nos quieren hacer creer, ¿no es cierto?, que por echarnos desodorante eso está rompiendo la capa de ozono. Están haciendo hace más de 50 años experimentos nucleares a gran escala. Yo no sé a cuántos desodorantes equivalen una bomba nuclear, pero están hace mucho rato, ya hace más de 50 años, haciendo explosiones nucleares en distintas partes del mundo. Están hablando de que el Ártico se está deshielando, ¿no es cierto?, y todo esto, y donde es donde lanzan todos los misiles de prueba son al Polo Norte. Al Polo Norte. Entonces, el ser humano en su locura, ¿no es cierto?, está acelerando esta destrucción. Acelerando esta destrucción. Fue puesto el ser humano para gobernar. ¿En qué estado estaba Adán y Eva cuando Dios les da esta bendición? Estaban, ¿no es cierto?, con Él. Por lo tanto, la administración iba a ser conforme a la voluntad de Dios. El ser humano tenía que expresar la imagen de Dios en la administración de la naturaleza. Capítulo 3, versículo 17 al 20. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, no siempre son buenos los consejos de la esposa, si no, vean ahí
lo cariñoso que era la esposa de Job, ¿cierto? Una ternura pero desbordante. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahí está. ¿Por qué la creación fue sujeta a vanidad o perdió su propósito y se transformó, ¿no es cierto?, en una creación caída por causa de que aquel que debía administrarla y al cual se le otorgaron los poderes y la responsabilidad de hacerlo, pecó. Y un solo pecado tuvo el poder de hacer caer toda la creación. Gracias al Altísimo, solo del planeta se le dio a mí. ¿Te imaginas que se le hubiese dado a este otro la administración del cosmos? ¿A dónde andaría la luna? Quizás, ¿dónde estaríamos? Las leyes cósmicas estarían en un desorden. O sea, se le dio la administración del planeta. Por eso el sol sigue saliendo y todas estas cosas, porque eso no fue entregado al ser humano. Menos mal. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Ya? Volvemos a Romanos. Entonces, el versículo 8-19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué entonces la creación? La creación no está expectante del mundo en tal, sino que de aquellos que somos hijos de Dios por misericordia suya. ¿Por qué? Porque cuando nosotros terminemos este periodo y seamos glorificados, ¿no es cierto?, la creación también será liberada. Entonces, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Es Dios el que la maldijo, pero la maldijo porque el hombre pecó. Y es Dios quien la redimirá, porque el Dios mismo ha redimido a su pueblo y redimirá también la creación. Dios va a cumplir su propósito. Aquello que Adán, ¿no es cierto?, afectó, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Ahora bien, este concepto de creación como tal y la esperanza como tal nos habla de que efectivamente hay un futuro glorioso para nosotros y para la creación. Pero en el intertanto, vuelvo a insistir, nosotros debemos ser responsables, cuidadosos, ¿no es cierto? Ser un ejemplo de lo que significa cuidar la creación que es la mano de Dios quien la hizo. Y hay una ordenanza, dice en Romanos 1:18 al 20, que lo vimos. El cristiano no cuida la creación de Dios porque piensa que es un granito de arena para deshacer el proceso. No. Este proceso es irreversible. Pero eso no nos da licencia para destruir, ¿no es cierto?, o para vivir de una forma inconsciente respecto a la creación de Dios. Romanos 1:18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ese concepto de impiedad y justicia abarca todo. Abarca todo.
el trato impío a la creación, el trato impío a los recursos naturales. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque a pesar de que la creación está caída, a pesar de que la creación fue sujeta a esa vanidad por causa del pecado del ser humano, a pesar de eso, Dios se manifiesta a un mundo incrédulo a través de esta misma creación. A través de esta misma creación. A través de lo perfecto que podemos ver aún en nuestra condición caída, lo que es la creación. La maravilla de una semilla, la maravilla que lo único que hace es gritar, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan tu gloria. La creación de Dios cuenta, aún de forma pálida, que Dios existe. Que es imposible que las cosas hayan surgido por una casualidad, por un accidente cósmico o por una evolución o lo que sea. Y las famosas leyes de la entropía, que se aplican a todas las cosas, da certeza de que todo lo que se habla acerca de la evolución es absolutamente falso. No necesitamos saber que si tú compras un vehículo y lo dejas en el garaje durante años, no vas a volver y encontrar un mejor vehículo, vas a encontrar el mismo vehículo deteriorado. Y estoy hablando de una cosa inanimada. Nuestro propio cuerpo se va desgastando. A pesar de todas las cosas que se hagan para tratar de impedir el proceso. Todo tiende al desgaste y a la destrucción. ¿Por qué tenemos que pintar cada cierto tiempo nuestras casas? No solo porque queremos quizás cambiar el color, sino porque ya se cae a pedazos la pared. Nadie la ha pegado, nadie la ha manchado, pero tiene un desgaste propio. Todo tiende a eso. No es que las cosas van mejorando, es que las cosas se van destruyendo. Ni hablar si tienes un jardín o algo así y lo dejas botado, se va a morir todo. Se va a morir todo. Entonces, la creación tiene un proceso irreversible, pero los hijos de Dios tenemos que vivir como hijos de Dios, administrando lo que nos corresponda, aun cuando ésta esté caída. Esto es exactamente igual cuando la gente dice, bueno, si Dios ya, y era el gran tema, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la soberanía de Dios, bueno, si Dios ya tiene, Él sabe quiénes se van a convertir, ¿para qué predicar? No, tú tienes que predicar, es lo que Dios nos ha dado. La salvación viene de Él, no de mí, no de ti. Yo soy mandado a predicar, a amar, a buscar la forma de que las personas conozcan al Señor. Y Dios hará su obra. A Dios no le va a sorprender, por supuesto, ¡oh, qué bueno que se convirtió! Yo tanto que estaba pidiéndole a los ángeles que oraran por ella. No, Dios ya lo sabe, una ridiculez pensar que Dios no sabe todas las cosas. Ahora, que yo no lo entienda es otra cosa. Pero Dios es Dios. Y lo mismo nos dice, o sea, esto va a ir de mal en peor. Es más, un día Él mismo hará destrucción sobre este planeta. Pero eso no nos dice a nosotros, da lo mismo. No, no da lo mismo. Entonces, espero que podamos entender de la mejor manera esta primera sección que dice, volvemos a capítulo 8 de Romanos, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación, eso, hermanos, la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Volvemos al punto, así como nosotros caímos de la presencia de Dios, todo lo que nos fue confiado cae con nosotros. Y cuando nosotros seamos redimidos, todo lo que está con nosotros será también redimido desde el punto de vista de la creación.
Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, no lo decidió el administrador, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Hay esperanza para la creación? Sí. Porque también, versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma, la creación misma. Ahí cuando dice la creación misma, se está refiriendo a lo que ya dijimos desde un principio, específicamente todo lo que nosotros llamamos la naturaleza. ¿Y cuándo va a ser liberada? Y dice de la esclavitud de la corrupción. Todo se está corrompiendo. Va a ser liberada cuando los hijos de Dios alcancemos la fase final de nuestra redención, que es la glorificación. La glorificación. Ahora, hay dos etapas, y espero ser claro, si es que no ha tenido a lo mejor una formación en escatología y no ha estudiado el Apocalipsis, pero yo creo que la mayoría de mis hermanos sabe de lo que estamos hablando, de lo que voy a hablar ahora. Cuando Dios crea el mundo, ¿no es cierto? Y todos recuerden, 6 días creó, siendo el sexto día, la culminación de esa creación con la creación del hombre, del ser humano. Y el séptimo día dice reposo. La Biblia dice que nosotros vamos a cumplir también un periodo de 6.000 años como humanidad, así como estamos, desde que cayó hasta un periodo y un ciclo que se llama el milenio. El milenio, que no es algo alegórico, es algo concreto, es algo real. Aquella tierra, aquel planeta que dañó a Adán, Dios lo va a restaurar. Por eso se habla de regeneración, ¿no es cierto? Que no es nuevos cielos o tierra nueva, sino que es regeneración. ¿Ya? ¿Cómo se va a manifestar eso? Isaías 11. El profeta Isaías ya lo vio. Si vienes los miércoles vas a entender mucho mejor esto. Capítulo 11 de Isaías. Versículo 1 al 10. 1 al 10. ¿Están todos ahí? Ok. Saldrá una vara del tronco de Isaí. La palabra vara ahí es vástago. Saldrá un vástago del tronco de Isaí. ¿Recuerdan quién era Isaí? El papá de David, ¿no es cierto? Retoñará de sus raíces. Por lo tanto, se está refiriendo al linaje terrenal de Jesús. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ese es Jesús, ¿no es cierto? Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia ciento de sus lomos. Por supuesto, esto no se refiere a ningún político existente o que exista. Y será la justicia ciento de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Vuelve al principio, al estado del paraíso. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. ¿Quién es? La creación.
no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Pregunta, ¿la tierra hoy está llena del conocimiento de Jehová? No, no se está refiriendo a los humanos, se está refiriendo al planeta. El planeta gime ahora, ¿no es cierto? Pero en ese momento, por eso es que pasará toda esta cosa maravillosa, como las aguas cubren el mar. ¿Se acuerdan de esa alabanza? Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, Jesús, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscado por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿La gente está buscando a Jesús hoy día? Bueno, la gran mayoría no. Por lo tanto, este es el período de descanso, este es el séptimo día, este es el séptimo milenio. Vamos a Apocalipsis. Pero fíjense que dice que tendrá que juzgar, que cuidar a los pobres. Es decir, hay algunas cosas que se van a producir también. No voy a explicar completo esto, pero Apocalipsis 20. Cuando termine el periodo de la tribulación de 7 años, versículo 1, 21, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿No es cierto? Durante ese periodo de restauración, Dios va a tener a Satanás encadenado. ¿Ya? Versículo 4, saltemos al 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, Versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Eso somos nosotros. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Cristo, de Dios y de Cristo, y reinarán 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto en su prisión, de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, y sigue, ¿no es cierto? Y el final de esto dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, lo que relata Isaías se está refiriendo al tiempo de restauración cuando Satanás sea amarrado, ¿no es cierto? Pero antes de finalizar esos 1000 años va a ser soltado de nuevo y otra vez va a haber una rebelión. Entonces ahora saltamos al estado final y eterno. Nosotros ya durante ese milenio vamos a tener cuerpos glorificados, igual que Jesucristo. Vamos a tener la posibilidad de compartir con los seres humanos que no hayan sido o que nazcan durante el periodo del milenio, ¿no es cierto? Pero al final de ese periodo, Dios va a terminar entonces el séptimo periodo, restauró la tierra, pero aún así, el ser humano, a pesar de las condiciones ideales, el ser humano que cayó en el Génesis va a tener la posibilidad también de pecar, y estoy hablando del ser humano, no de los que tenemos parte de la primera resurrección. Ese ser humano va a pecar, al punto que va a ser destruido también. Vamos a Isaías, ahora veamos la segunda parte, Isaías 65. Isaías 65, 17. Si tienen ustedes subtítulo en su Biblia, dice cielos nuevos y tierra nueva. No restaurado, cielos nuevos, tierra nueva. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Del primer cielo y la primera tierra ya no habrá memoria. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y habla de creación también, es decir, ese estado final, después del milenio, también hay creación, también. Entonces, la creación
nunca se desliga de nosotros, ni nosotros de ella. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y sigue explicando para abajo. ¿Ya? Y hace una mezcla entre el milenio y el estado eterno. Pero ahora, vamos a Apocalipsis otra vez, capítulo 21. Aquí está el cumplimiento de lo que escribió Isaías. Apocalipsis 21, 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Se acabó el milenio. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Jesús, como tronco de Isaí, va a reinar en la Jerusalén terrenal restaurada, ¿no es cierto? Pero lo que está diciendo acá es que viene una nueva Jerusalén que no va a estar en la tierra, sino que va a descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso incluye el milenio. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Por qué sabemos que ese es el estado eterno? Porque dice cielos nuevos, tierra nueva. Pero vean el capítulo 22 de Apocalipsis. Va a haber creación. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente, como cristal que salía del trono de Dios y el Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ese es el estado eterno. ¿Cómo va a ser? No sabemos. Pero va a haber una nueva Jerusalén, que la describe perfectamente, y ya no va a haber más muerte, no va a haber más nada, y todos los que vivan ahí van a estar con cuerpos glorificados. ¿Cuándo adquirimos nuestro cuerpo glorificado? Puede ser hoy día mismo, para ti o para mí, o cuando el Señor venga por nosotros. ¿Se entiende? Entonces, volvamos a Romanos. Perdón, Zacarías 14, 16. No se van a librar de tan fácilmente. Zacarías. Esto es el milenio. ¿Por qué sabemos que es el milenio? Zacarías 14, 16. Si tienen subtítulos sus Biblias, dice Jerusalén y las naciones. Pero no hoy. La situación hoy día es caótica. No, está hablando cuando Jesús reine con vara de hierro desde Jerusalén. Zacarías 14, 16. Y todos los que sobrevivieron de las naciones, se está refiriendo al final de la tribulación y gran tribulación de esos 7 años, va a sobrevivir gente. Y recuerden que ahí el Señor Jesús va a hacer el juicio de las ovejas y los cabritos. Van a haber gente que van a ir y van a entrar al milenio, y otros que van a ir al infierno. Versículo 16. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén en la batalla del Armagedón, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Si vienen los miércoles lo van a entender mejor. La fiesta de los tabernáculos es la única fiesta que se va a celebrar durante el milenio. ¿Y recuerdan ustedes qué era el significado de la fiesta de los tabernáculos? Era recordar al pueblo de Israel que vivió en tiendas temporales durante su periplo en el desierto. Ellos iban hacia una tierra prometida. Nosotros, o los seres humanos y la humanidad, en ese periodo de 1000 años, aunque va a estar la tierra restaurada, aunque Jesús, ¿no es cierto?, va a reinar desde Jerusalén, aunque las cosas van a estar, ¿no es cierto?, por supuesto,
con una justicia perfecta, van a haber aún pecadores y el período no es definitivo. Por eso se celebran los tabernáculos, porque es una señal de que el milenio no es el estado definitivo. El estado definitivo viene con la nueva Jerusalén, con cielos nuevos y tierra nueva. Y en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Cuando termine la tribulación, Dios no va a destruir el planeta, lo va a restaurar. Pero cuando termine el milenio, lo va a destruir. Versículo 11. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Muchas veces nosotros pensamos que es el arrebatamiento. No, es en este periodo, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en él hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y aquí viene la enseñanza para nosotros, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera a estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles. Entonces, ese es el estado eterno. Viene un periodo de restauración, pero después viene el periodo final, al final del milenio. Volvemos al capítulo 8 de Romanos. Todo esto, como dice el capítulo que leímos en Pedro, nosotros que sabemos eso, ¿cómo no tenemos que vivir de una forma distinta? No enfocado en las cosas que pueden de alguna manera provocarnos un sufrimiento, de aquellas carencias que podamos tener, de aquellas situaciones conflictivas que no podamos resolver, de aquellas situaciones X. Todo esto es para decir, yo ya soy parte, si soy un hijo de Dios, yo ya soy parte de ese futuro, es cosa de tiempo. Y eso debiera ayudarnos a salir de cualquier momento de tristeza o de falta de esperanza. ¿Por qué nos amargamos los cristianos? Porque queremos las mismas cosas del mundo. Y como no las tenemos, nos amargamos. Nos amargamos. Y el mundo no tiene esto. El mundo no tiene esto. Dice el versículo 22, 8:22 de Romanos. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Hay dolores de parto. Los cristianos, la creación, dice, está con dolores de parto. Los dolores de parto, dice Juan 16, Evangelio de Juan 16, versículo 21 al 24. Desde el versículo 20. Juan 16, 20 al 24. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Gemimos porque vemos
cómo está el mundo, vemos cómo se comporta la gente, vemos la necesidad que tiene. No los estamos enjuiciando, no nos ponemos en un rincón de decir somos mejores, no, sino que ver cómo tu familia rechaza el evangelio, ver cómo cada vez el mundo se envuelve más en mugre. Eso produce tristeza, produce un gemir. Señor, cuánto te ruego que aquellos que amo también en este mundo se vuelvan a ti. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Cuándo? En la glorificación. Y dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿No es cierto? ¿Cuál es el contexto de este pedir? La tristeza que hay en mi corazón por causa de cómo el mundo está. No pedir para mis propios deleites, pedir por causa del reino de Dios, por causa del reino de Dios, pedir para que aquellos que me rodean entren por la gracia de Dios a ese reino, a ese reino. Entonces volvemos ya para terminar Romanos 8. Porque sabemos que toda la creación gime a una y ahora está con dolores de parto hasta ahora. La creación gime como con dolores de parto. Es un dolor con esperanza. Y el gozo que habrá cuando se dé, ¿no es cierto?, y se manifieste la glorificación de los hijos de Dios y la creación también sea restaurada y posteriormente sea creada en una condición ya eterna. Pero el mundo también tiene dolor, también sufre, ¿no es cierto? Pero su sufrimiento sin Dios es como el sufrimiento de una enfermedad mortal, un cáncer, sin cura, esperando amargamente el momento del fin, que no es el fin, es el comienzo. Entonces, cuán triste, cuánto duele el corazón ver cuando la gente rechaza el evangelio, rechaza volverse a Dios. No los podemos obligar, por supuesto que no, pero tampoco podemos ser indiferentes a eso. Y estamos aquí, hermanos, para seguir siendo sal y luz en este mundo. En un momento, Dios va a comenzar la tribulación, gran tribulación, posteriormente un milenio de restauración, y al final de ese periodo, cielos nuevos y tierra nueva. Y nosotros ya desde hoy somos parte de ese plan, Y yo espero que eso traiga gozo a tu vida, traiga conformidad, traiga alegría, traiga que estemos tristes por lo que tenemos que estar tristes. ¿Cuáles son nuestras tristezas? ¿Cuáles son las tristezas de los jóvenes hoy día? Cuando uno empieza, y uno fue joven también, sin el Señor, cuánta tristeza, ver la injusticia, ver que a lo mejor tiene capacidades pero no tiene recursos, ver que a lo mejor no lo consideran porque a lo mejor lo consideran poca cosa. O al contrario, estar tan afianzado en lo que supuestamente es, que olvide que la vida es tan frágil que no depende de ello. Pero los cristianos no debemos vivir así. No debemos vivir así. Aquí nos enseña a cuidar la creación, pero no con la esperanza de revertir el proceso. Aquí nos llama a vivir como sal y luz en medio de una generación maligna y perversa. No pensando que eso en sí va a producir salvación, pero Dios tendrá misericordia también en virtud de eso. ¿Y quién pudiera decir cuánto tiempo nos queda en este mundo? No lo sabemos.
Pero la mayoría de los que estamos acá, en términos humanamente lógicos, empezamos a jugar el último tercio de nuestra existencia. ¿Cómo hemos vivido los anteriores? Como un breve análisis, lo que nos queda por delante, como dice la carta de Pedro, enfoquémonos en lo relevante, en lo que va a ser eterno. Tu trabajo, que es la fuente que Dios te ha dado para sustentar a tu familia, no es tu Dios. Tu salud, tu físico, tus recursos, lo que sea, no es tu Dios. No es tu Dios. Úsalos, incluso disfrútalos, pero como un hijo de Dios, como una hija de Dios. No hay esperanza en este mundo, hermano. No hay esperanza. Y lo terrible de esto es que cuando dice se manifestarán los hijos de Dios, cuando dice en el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Yo sé que esta mañana en este edificio no todos lo son. No todos lo son. Y en todas las iglesias donde se predica el evangelio verdadero, probablemente no todos lo son. Y yo le ruego a Dios que aquellos que están indecisos, aquellos que creen que son porque vienen a la iglesia solamente, pero sus vidas no han sido transformadas, sus objetivos no han sido clarificados, su forma de vida es la forma del mundo, que están buscando alcanzar las metas del mundo, ganar el mundo. Dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? No puede servir a dos señores. Eso no significa que seamos unos flojos, ¿no es cierto? No. Significa, vuelvo a insistir, el concepto de esperanza. De esperanza. Mi esperanza no puede estar puesta en que una institución revierta la destrucción que se le ha hecho al planeta. No. Que un trabajo va a cambiar mi vida para siempre. No, nada. Todo eso es pasajero, hermano. Y si vivimos en esa sintonía, nunca dejaremos de disfrutar cada cosa que Dios tenga para nosotros, aun aquellas que a los ojos del mundo pudieran no ser tan favorables. ¿Nos ponemos de pie para orar? Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por tu palabra y espero, Señor, que podamos tener un mejor entendimiento de que esta creación, aunque caída, merece nuestro respeto, nuestra forma de vida, Señor, idónea conforme a tu palabra. Pero por otro lado, no debemos nunca poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo, Señor. El que podamos hacer algún tipo de rescate de alguna parte de esta naturaleza que tú creaste, Señor, no significa que el proceso se revertirá. Pero eso no nos debe hacer vivir de forma pesimista, al contrario, Señor. Porque tú lo mereces, porque la gloria es tuya y porque aunque esto está caído, Señor, nosotros que hemos vuelto a ti, tenemos que administrarlos conforme al propósito inicial. Gracias te doy, mi Señor, en tu santo nombre. Amén.